Por eso sucede ese desfase. Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, un punto y coloco acá el otro punto, parece que acá está bien. Pero si yo me voy a la vista superior, pasa esto. Es porque está haciendo referencia de este punto, que sería acá, hasta este punto. Entonces, es un lío. Porque yo no sé por qué no arreglan eso en Rhino, o sea, la empresa Rhino. Yo normalmente para solucionar eso, acá lo que hago es hacer un dibujo 2D de esto, una proyección, si necesito un corte recto. Entonces, eso sería uno. Lo otro es mover los nodos nomás. Estos nodos. Este nodo. Por ejemplo, me voy a la vista derecha, selecciono ese nodo y le digo alinear acá. La opción es de alinear. Y acá elijo la alineación vertical y selecciono acá el nodo. Y entonces se vuelve plano. O sea, ahí está. Esa sería la manera si estás trabajando con una línea. Con una línea recta, porque si es una línea curva normalmente te da problemas porque la curva tiene Béziers, que sería la manera en que controlas la curva de la línea. Y bueno, ese es un lío. Pero vamos a ver después eso cómo solucionar en los tips. Cuando nos toque ese tipo de lío, porque nos va a tocar en los modelos que hagamos. Bueno, primero lo primero, acá lo que falta es, en Rhino, es que esta pata sea la cota cero, porque ahora es la parte de abajo del cajón. Entonces lo que puedo hacer es, vos agrupaste, ahí está bien, agrupar. Entonces, ¿cómo? No, es para comodidad, exclusiva comodidad, es orden y comodidad. ¿Por qué? Porque esto llevo en Blender y tengo que volver a subir y a colocar. No, eso ya está en cota y ya está en cero, no, no hace falta hacer mucho. Entonces lo que vamos a hacer es agrupar y acá en las opciones de alinear, me voy acá a las opciones de alinear hacia abajo. Entonces selecciono acá la opción y ya se mueve el objeto, le digo cero, le presiono cero, enter. La misma cosa acá quiero que se centre, entonces selecciono acá en centrar en vertical, le digo cero y ya está. Ahora me voy a la vista lateral y veo si está. Esto es comodidad nomás, no es... Obviamente, esta parte de abajo sí o sí tiene que estar ahí. Eso sí o sí es recomendable que esté siempre en la línea cota 00 por muchos factores. Normalmente cuando se va a hacer distribución de esto en un programa 3D avanzado, se usa a veces como se le llama scatter, sería distribución aleatoria de objetos sobre una superficie. Y esto sí o sí se hace así. Normalmente todo está en cota cero, porque ahí se coloca el controlador. Hay un punto que controla. Acá, por ejemplo, hay un pequeño punto que está controlando. Si yo me voy acá, hay un pequeño punto de referencia que está controlando este objeto ahora mismo. Cosa que nosotros no tenemos en Rhino, no vemos. Bueno, ¿está perfecto el modelo? Sí, sí. Sí. Ah, eso es por tu mouse. El mouse tiene muy poca resolución o tiene fallas. Ah, ya. Normalmente, yo compré una Red Dragon. Te voy a pasar después la foto. De Nisei. Y ahí vas a encontrar varios. Puedes comprar dos. Yo recomiendo dos marcas. El de Razer y el de Red Dragon. El más barato es Red Dragon. El más caro es Razer. Te voy a pasar después la foto que... O sea, en Nisei vamos a buscar después. Para que puedas comprar. El problema yo detecto cuando mi mouse ya no funciona es cuando le doy este clic y hay un fliqueo, es decir, suelta el clic y después vuelve a agarrar. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces yo automáticamente tiro el mouse y hay que me hace eso. Y compro un nuevo. Hmm, sí.
Sí, es muy jodido. O sea, tener un mouse defectuoso es lo peor. Entonces, comprate nomás uno para, como para salir del dolor de cabeza. Entonces, porque es un dolor de cabeza y es insoportable. Porque falla. Ah, no, normalmente es por, hasta puede ser por falla de equipo, puede ser también, no, no dudo, pero falla de equipo es lo peor, se puede remediar fácilmente. Por lo menos el mouse es barato, no es 200 y eso te va a costar, o 100, 180 o algo. Tampoco es barato, barato, pero es, te va a durar 2 o 3 años. O sea, te vas a olvidar del problema. Yo ya tengo esto, el mouse. Yo cambio de mouse cada 3 años, 2 a 3 años. En fin, selecciona el objeto como, como viste en el video, desde que te pasé. Selecciona el objeto, portar selección y vamos a la carpeta de proyecto. Sobrino, Fátima, clase 4 y en clase. Y acá vamos a buscar OBJ. Eh, tarea 4. Render. Bueno, revisamos. Esto normalmente cuando él se configura la primera vez ya no se toca. Ok. Sí. Tenés que... Ah, ya, ya. Tenés que fijar ¿cómo se dice? La ventana. Ajá. A ver. Normalmente acá está. Fijar la ventana. Ok. Ahí se va toda la vida. A ver. Ahí está lo fijado. Mm, debe- debería de darte la opción de ampliar. Qué raro. Va. No sé cómo se hace acá. A ver si tiene pizarra. No. En Zoom, por ejemplo, se puede. En fin. Ya exporté. Sería acá. OBJ. Y debería estar el modelo ahí. Ahí está. Esto vamos a llevar a Blender. Entonces abrimos Blender. Y la misma cosa. Archivo. Importar. Importar OBJ. Sí. Entonces me voy acá a la carpeta. O sea, mi archivo. Clase 4 y voy a traer el OBJ. Y acá tengo que revisar que acá me aparezca que sea por grupo. que- Porque cuando vamos a agregar materiales es mucho más cómodo. A menos que quieras que la geometría sea una sola. Que normalmente yo, o sea, yo no uso así porque es mucho más cómodo tenerlo separado en algunos casos. Y en otros casos, si es que hay muchos objetos dentro de la escena, es preferible mezclar. Pero hay 10 millones de opciones porque hay a veces
la necesidad de crear máscara y todo eso que en render a veces se utiliza, pero nosotros no vamos a entrar ahora. Le doy a importar y acá ya me genera, los archivos, o sea, las partes en la colección de escenas. O sea, acá esto sería tipo la capa de Rhino. Entonces, acá se navega usando el botón del medio. O sea, se hace ese scroll, la, la opción de orbitar se tiene con el scroll presionado. Entonces, muy parecido a 3D Max. Y acá, para ser más ordenado en muchos casos, se selecciona todo, o acá en la ventana se selecciona todo. Le das M y acá te dicen mover a colección. Y acá le vas a dar nueva colección. Lo primero que vas a hacer es crear una nueva colección y ahí le vas a poner, ¿cómo se llama esto? Cajonera, vamos a ponerle así, cajonera. Puedo ponerle 01, por ejemplo, si tenés más de uno. Cajonera, le escribí el nombre y le das OK. Y automáticamente acá se coloca dentro de esta carpeta, de esta capa. Entonces acá en las opciones de ojito, por ejemplo, se puede dejar de ver, la cámara es para render, o sea, si yo apago esto no se va a renderizar, y si yo saco la selección es como deshabilitar toda la capa. Entonces para eso sirve, es muy útil. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar que las coordenadas de mapeado funcionen. ¿Por qué le vamos a crear texturas de madera y textura de, bueno, lo que sea nuestra referencia? Vamos a ver la referencia, que sería esto. Textura de madera y después tipo una pintura o algo por el estilo acá, en el cuerpo. Bueno, entonces acá para estas partes vamos a agregarle madera. Como selecciono acá y selecciono acá. Dice que es mucho más sencillo seleccionar estas partes si están separadas. Después vamos a ver cómo trabajar cuando están unidas. Hay muchas maneras de trabajar, pero esto es lo más fácil por ahora, para que puedas entender. Entonces selecciono las partes que van a ser madera y le puedo agregar ya un color. ¿Cómo lo agrego? Me voy acá a las opciones. En esta parte están las opciones de modificadores, el panel de render, el panel del tipo de escena, etcétera, etcétera. Algo que también es importante cambiar es cuando te vas acá. A ver si me da la opción de ver lo que hay en el contenido. Ahí. No puedo más. Si yo en este icono, que sería tipo un triangulito o un cono, una esfera y otra esferita ahí arriba, que serían las unidades, ahí escenas, propiedades de escena, scene properties. Ese sería el lugar donde yo configuro todo lo que corresponde a las unidades, por ejemplo, de la escena, algunas cosas de la escena. Y acá donde dice unidades métricas, abajo vas a cambiar length, la parte de length en centímetros. Ahí por defecto uno tiene metros. Yo normalmente, como en todas partes, trabajo en centímetros. Entonces vas a colocarle, en vez de metro, vas a colocarle en centímetros. Entonces en la escala se va a corresponder a la unidad que ya se estuvo trabajando en Rhino. Entonces cambiar eso. ¿Eh? Sí, es preferente, pero hay excepciones. Por ejemplo, entre Max la escala es casi convierte la unidad que vos le pases. Si le pasas un centímetro, te lee como en la escala que dentro del sistema, por ejemplo, un centímetro se puede convertir en un metro. Eso hay que tener cuidado. Normalmente yo lo que hago es poner el objeto estándar, un objeto estándar dentro de la escena que me ayude a determinar la proporción, si está correcto o no, porque como te digo, puede ser un metro o puede ser un centímetro, si es la unidad de escala. El problema es la unidad de escala, que a veces no hace esa transformación correspondiente. Entonces, lo que yo hago es darle Shift A, o acá en objeto, vamos nomás a la opción de añadir, acá en la pestaña de arriba, Mesh, y vamos a insertar un cubo. Al darle clic
automáticamente el cubo se crea acá. Y en en esta parte inferior izquierda se tiene las opciones del cubo. Entonces, si yo acá tengo 2 metros, imagínate, este cubo tiene 2 metros y el cosito es gigante. Entonces voy a ponerle 1,70 y le doy Enter. Entonces este cubo tiene 1,70 m. Mi cajonera es gigante. Entonces voy a presionar la tecla 1 para irme a la vista plana. O puedo presionar acá en la flecha esta, en la cruz, en los ejes. Viste que acá hay unos ejes. En la parte superior derecha hay unos ejes de color. Voy a presionarle a la letra I o presiono 1 para ver la vista frontal. Y ahora lo que voy a hacer es mover esto, el cubito. Entonces voy a agarrar, a seleccionar acá arriba en la zona izquierda la opción de mover. Selecciono y acá me va a colocar el pivote. Entonces voy a colocar esto al ras del piso. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escalar nuestro mueble. Entonces yo puedo entrar acá a la capa, selecciono acá, selecciono acá. Selecciono todo con Shift. Y lo que voy a hacer es presionar S de escala, Scale. Entonces selecciono S y automáticamente puedo apuntar hacia adentro. Que es recomendable, siempre el puntero mantener un poquito lejos del objeto. Entonces cuando yo presiono S, entonces te va a permitir mover mucho más cómodamente hacia adentro. Porque normalmente la gente quiere escalar y se pone enfrente del objeto y se pone acá y no puede escalar porque pues ya se le acabó la unidad. Entonces, ponerse fuera, por lo menos acá, y te vas metiendo hacia adentro, así. Entonces, voy escalando. Esa sería la manera compleja de hacerlo. O sea, la manera más difícil. ¿Por qué? Porque hay otra manera más sencilla. La más sencilla, yo ya sé que esto tiene una escala determinada. ¿Cuánto es? Estoy trabajando, acá me está reconociendo 1 metro a 1 centímetro. Entonces esto tiene, podemos suponer, 80. En Rhino tiene 80 centímetros de altura. Pero en Blender tiene 8 metros. No sé si se entiende. Entonces el problema es la escala. Entonces lo único que yo tengo que hacer es dividir todo lo que entre en Blender, dividirlo en o sea, escalar, en este caso, escalar proporcionalmente a 0,1. Entonces si yo presiono N, presiono N, y en la escala yo pongo 0,01, significa que voy a convertir la escala numérica, la escala de 1 metro, de la escala de metros a centímetros. ¿De dónde viene ese número? De la pregunta del millón. Si yo agarro y digo, tengo 1 metro y quiero pasar eso a centímetros. 1 metro es igual a 1 centímetro. Entonces, pues yo estoy diciendo que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces yo tengo que dividir 100 dividido 1. Perdón, al revés. 1 dividido 100. Es decir, 1 metro, ¿a cuánto sería en centímetros? ¿Cuánto sería 1 metro? Es una escala. Entonces lo que hace el software es, o sea, lo que hace el cálculo es mover 2 dígitos y poner una coma entre el tercer dígito, que sería la manera. Este sería el número, el valor, la escala. Si yo digo que tengo 1 centímetro que en Blender me está pasando a 1 metro, tengo que poner 0,1. ¿Se entiende? Entonces yo acá selecciono los 3 valores, selecciono acá, así arrastro. Cuando el mouse se convierte en esa flecha de doble punta, arrastro hacia abajo la selección. Y ahí le pongo 0,01. Enter.
Y ese es el problema, acá hay un problema de... ¿Cómo era que se llama eso? Se llama parent, creo que se llama la opción. Cuando tenés objetos separados y tenés una... Es como en Illustrator. En Illustrator, por ejemplo, para mover tenés que seleccionar los objetos y después le decís a qué hacer referencia. Ese es un problema y que se soluciona muy fácil. Seleccionás el otro objeto y ahí le vas cambiando. En cada uno le cambias 0,01 y se van a ir escalando. Hay una manera más elegante que te voy a mostrar después, pero más adelante, porque no quiero que te confunda porque ya es mucha información. Le pones acá, a cada uno le pones 0,01. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya habíamos colocado el puntero en el centro. Por eso es importante que esto esté en el centro, en el origen de los objetos, en el origen 00. Entonces ahí ya tengo mi objeto a escala humana. ¿Por qué? Porque este cubo tiene 1,70, que es la escala humana. Ahí está. Entonces va a funcionar mejor todo. ¿Por qué es necesario trabajar así? Porque si yo pongo una luz y tengo una intensidad determinada de luz, voy a poder aplicarle, por ejemplo, una luz tiene una estándar, tiene 1500 lumens, por ejemplo. Entonces vos le podés poner 1500 lumens y va a funcionar. ¿Qué pasa si esto tiene kilómetros? ¿O qué pasa si esto tiene 8 metros de altura? 1500 lumens no va a ser suficiente, voy a tener que poner 15.000 o 1,500,000, 1,500,000. Va a ser demasiado y posiblemente tenga problema, tengo que multiplicar todito a la escala. Entonces no me sirve. Tengo que trabajar a una escala normal, a una escala real. Es recomendable en 3D siempre. Entonces ahí ya tengo. Como veo así en vista alámbrica, acá arriba en la parte superior derecha tenés las opciones de visualización. Acá tenés la vista alámbrica, después la vista de color sólido, la vista pre-render, que vamos a ver más adelante para qué funciona, y la vista en render en viewport, que también funciona, que vamos a ver cómo funciona. Ok, vamos a poner un piso. La misma cosa, me voy a add, añadir en la vista superior izquierda, añadir, me voy a mesh y le voy a decir plane. Puede ser plane o grid, vamos a usar plane. Y ahí me crea un plano de 2 metros por 2. Puedo ponerle acá abajo 5 metros, por ejemplo, para tener más espacio. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle los materiales. Como dijimos, esto van a ser, este va a ser madera, este va a ser madera, este también, madera, madera y madera. Entonces voy a colocarle por ahora, unos materiales para visualizar. ¿Dónde veo eso? Acá en las opciones, en la misma caja de herramientas debajo de la tabla de, o sea, la capa de objetos, la capa, los layers, vas a tener en la misma lista, acá hay una esfera con rojo y negro, así. Le das clic y automáticamente se despliega. Estos son todos los materiales que tiene Blender. Realmente acá no vamos a trabajar nosotros cuando estemos trabajando con texturas, pero acá uno asigna los materiales. Entonces lo que yo voy a hacer es borrar este, donde dice black. Acá hay varios, dice diffuse black. Y acá está la opción de materiales. Yo puedo asignar así, pero yo prefiero que crees el material. Entonces lo que vamos a hacer es crear un material, le das acá a nuevo material, acá new, y vas a escribirle acá el nuevo nombre que sería madera. Madera, opción 1. Yo siempre pongo opción 1, opción 2, opción 3, si es que tengo más opciones después, para que no me genere un conflicto. Y después que se ordene de manera secuencial. Entonces, acá donde dice base color, que es el color, vamos a colocarle un color que nos ayuda a visualizar
los objetos seleccionados. Ahí está. Por ejemplo ahí. ¿Por qué no se ve y por qué se ve en blanco? Porque esto es la visualización pre-render. Todavía no es un render. Pero para visualizar, porque esto es un shader, esto es un material, no se visualiza por defecto. Tengo que cambiar acá qué quiero ver. Entonces acá donde está la flechita, hay una flechita al lado de las opciones de visualización. Le vas a decir material. Ya está el material. ¿Qué onda? A ver, voy a bajar esto. Voy a poner, ahí está. Es raro. Acá debería mostrarme el material, pero no lo hace. Acá tenés varios tipos de visualizaciones. Entonces, en esta opción nos vamos a ir acá a pre-render. Entonces ya se ve ahí el color que nosotros designamos acá. Podemos ponerle cualquier color. Acá es cualquier color porque estamos previsualizando. Entonces selecciono este y en vez de que diga Black Diffuse voy a borrarlo. Y acá en esta opción voy a darle clic y voy a decirle madera 1. La misma cosa. Acá voy a decirle madera 1. Y ya me cambia. Y acá madera 1. Y ahora voy a ponerle también un material ayudante para visualizar. Voy a borrar esto y le voy a poner un nuevo material que sería, este sería, qué sé yo, voy a ponerle madera verde, porque creo que es verde. Ahí está. Entonces voy a seleccionarle un color y este sí le voy a poner un verde. Y acá selecciono el color y acá selecciono la intensidad, qué tan saturado es. O sea, a medida que va hacia el negro, obviamente es desaturado, y a medida que va hacia el color blanco, en esta zona se controla la exposición del color. Entonces ya tengo más o menos el material. En este caso vamos a colocarle ahora la madera, porque esto tiene que tener textura de madera. Acá lo que yo había tocado, creo que en el video de cómo exportar a las opciones de coordenadas de mapeado. Creo que habíamos visto eso también en un programa que se llama Unfold. Pero acá también se puede hacer, sin problema. Selecciono toda la geometría. Me voy acá a las opciones de selección, que va a ser el puntero nomás, sin esta opción de mover. Entonces es mucho más seguro que no se mueva nada usando esa opción. Es tipo un selector, el puntero estándar. Entonces selecciono toda la geometría que voy a querer tocar. Me voy acá a las opciones, voy arriba, cuando en el costado mismo, y se va a convertir en una cruz el puntero, y arrastro. Necesito crear otro espacio. Dividir en dos mi pantalla. Y ahí voy a darle clic izquierdo, perdón, y le vas a dar V, Editor, que vamos a corregir las coordenadas de textura. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es darle Tab en el teclado, Tab, donde dice, en el teclado en la parte superior izquierda, está arriba de mayúsculas el teclado Tab. Esa es una manera de hacer. Acá en las opciones de modo de edición te puedes ir también en Edit Mode, que te permite acceder a editar, a mover los vértices, las aristas y las caras. Entonces acá accedes. Si querés permanecer en modo objeto, donde no se toca nada, solamente se mueve, y entras en la parte de edición, donde entras a editar los elementos de una geometría, que son, como dije, son las aristas, en este caso, perdón, los vértices, que son los puntos, las aristas, que son los bordes, y las caras, que son la unión, en este caso, el polígono que se forma a partir de 3 puntos, que es un triángulo. Normalmente la geometría mínima es un triángulo. Entonces, ya estando acá, en las opciones de las ediciones de Vs,
te vas a ir a esta flechita de doble. Hay una flechita arriba en la parte superior izquierda, hay una flechita que baja y otra flechita que sube. Le das clic. Esto es como cambiar de comando y tener casi la misma interfaz acá arriba. Tener los puntos, tener las aristas, tener los bordes y tenés las caras. Entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionar todo y en V, en la pestaña del menú V, vamos a irnos a Pack Island. Le das clic y automáticamente te hace un pack del archivo. Un pack de los cortes, porque estos son los espacios de textura, no es la geometría, es espacio de textura. Acá hay un problema que quiero que veas y quiero que entiendas principalmente. ¿Por qué? Porque esto está deforme. ¿Por qué esto está más alto? Normalmente unas coordenadas de mapeado bien hechas, bien hechas, tiene que ser casi de la misma forma que el objeto en 3 dimensiones. Si yo me voy acá a una vista plana, por ejemplo así, esta parte que corresponde a está generando, o sea que hay una deformación, porque esto se ve mal, no se tiene que ver así, se tiene que ver de la misma forma que vemos acá. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Puedo seleccionar todo, me voy otra vez a V y le digo Unwrap y le digo Unwrap acá. Entonces automáticamente, viste, la forma cambió, ya se parece más a este. Ahora ahí ya van a empezar a aparecer algunos problemas. Como estamos trabajando en algunas geometrías, se van a romper. Ese es un lío de trabajar con geometría ¿cómo era que se llama? De Rhino. Por eso es lo que es incompatible en muchos aspectos, porque te genera estos tipos de errores. Vamos a seleccionar otra vez y le vamos a dar un wrap a ver si soluciona. Vamos a irnos acá, que te da las opciones acá abajo. Vamos a ver si podemos cambiar. No. Yo normalmente esto, a ver de qué es, creo que esa pieza. Lo que hago es, bueno, voy a ocultar el piso. Voy a ocultar el resto de los cajones, de los elementos. Voy a analizar qué pasó. A ver, ahí está. ¿Por qué se está generando ese error? A ver. En la otra pata parece que funciona, ¿no? Y como te dije hace rato, tiene que ser igualito a la forma que se tiene acá. Y acá, y mira acá lo que está pasando. Esto es un problema. Acá si yo coloco una textura de madera, se va a ver feo. Vamos a probar para que entiendas. Lo que voy a hacer es salir del modo de edición. Y lo que voy a hacer es acá en Base Color. Vamos a hacerlo más sencillo para que se pueda ver. Entonces me voy a ir acá a las opciones arriba y voy a cambiar de espacio de trabajo y me voy a ir a Shader Editor. Le doy clic y automáticamente tengo este nodo que es igualito a esto. Vas a ver que acá se llama Base Color, Subsurface y después la misma cosa. Acá tenés Base Color, Subsurface, el radio, el color, el IOR, etcétera, etcétera. Son varios. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es traerme una textura de madera. ¿Cómo traigo una textura de madera? Me voy a las opciones de añadir y me voy a las opciones de textura y me voy a ir a buscar la opción de image texture o imagen para textura. Le doy clic y automáticamente se me trae este nodo. ¿Qué voy a hacer con este nodo? Voy a agarrar el color y voy a conectar acá donde dice Base Color.
significa que quiero que lea una textura. Este nodo es el nodo de textura. Entonces le voy a decir open, abrir. Y me voy a buscar una textura de madera. No, yo te voy a pasar la textura de madera. Pero después vamos a hacer materiales. ¿Cómo era que se llama? Librería. Vamos a habilitar una librería de materiales para que pueda ser más sencillo. Yo tengo esto en mi carpeta. Te voy a pasar también para que puedas experimentar. Entonces lo que yo voy a hacer es traerme, a ver qué se parece. Es una textura. Vamos a usar este. Vamos a usar este. Este vamos a usar para ver bien. Le doy. Esto sería diffuse. Sí, diffuse. Le doy doble clic. Y ve, mira acá qué es lo que está pasando con la textura. No se ve correctamente. Se tiene que ver perfecta la textura de madera. Esta sería mi primera textura. Entonces lo que yo voy a ir ahora es a mi espacio de UV Editor. Acá arriba vos decidís en qué área de trabajo vas a estar. Entonces le vas a decir acá UV Editor. Vas a volver ahí. Vas a seleccionar esta pata y le vas a dar Tab. O en esta zona, Edit. Modo de edición. Y esta es la textura de madera que se está usando para colocar en esta geometría. Y esta es la pata que tiene ese problema. ¿Viste? No se está viendo bien. En muchos modelos, ¿sí? Sí. En muchos modelos de 3D, en muchos modelos de... ¿Cómo era que se llama? De gente principiante que hace 3D, lo primero que se ve mal son las texturas. O es muy grande o no se usó bien las coordenadas de mapeado, se proyectaron mal. Entonces, para facilitar las cosas, vamos a usar la herramienta que habíamos usado la vez pasada, para que sea más fácil, porque hay manera de corregir acá, pero va a ser mucho más complejo. Entonces lo que vamos a hacer, yo te voy a instalar ese programa al final de la clase. Eh, Vamos a buscar. ¿Sabe por qué? Es mucho más sencillo. Es mucho más rápido, inclusive. Y es un paso más nomás. Entonces el programa se llama Reason UV. Y lo que yo voy a hacer es traer el modelo que habíamos exportado. Entonces este sería el modelo. Se había exportado. Tiro acá y ahí automáticamente ya me aparece. Y ya me trae las coordenadas que ya tenía el modelo. Entonces ese sería mi modelo 3D. Acá automáticamente me hace tipo un empaque rápido que traje de Rhino. Entonces lo que voy a hacer es presionar P para Pack. Y tengo el mismo problema. Quiero que detectes de ahora en más las coordenadas bien hechas. Esto está mal, está deforme. ¿Qué pasa? Si yo hago acá tipo un checker, que es tipo una textura auxiliar, le doy clic, ¿viste? Esto es un cuadrado perfecto. Y mira cómo se está estirando. Se estiró todito acá. Cero cosas. Entonces, tiene que ser un cuadrado perfecto. Como esto. Esto es lo que se tiene que ver acá. Puede ser más pequeño o más grande, pero tiene que ser un cuadrado perfecto. Ese es el requisito de unas coordenadas bien hechas. Para que la textura al tirar encima se vea perfecto y no tengas que editar muchas cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo. Acá en la opción, acá tener las mismas cosas. Tenés las opciones de primitivas, tenés vértices, bordes sí, bordes. Acá los bordes. O sea, borde es cualquier cosa. Acá. Todo lo que sean conexiones o subdivisiones. Y caras, tener las mismas cosas en todos los programas. Por eso te había dicho que yo aprendo para qué uso la herramienta para que cuando yo cambie de software busque esas mismas herramientas. Entonces yo te estoy mostrando lo mismo que tenemos en 3D Max, en Blender, en Maya o lo que sea. Entonces son lo mismo. Lo único que Rhino no tiene este acceso. ¿Por qué? Porque Rhino es modelado NURBS, no es modelado poligonal y esto es modelado poligonal. Entonces acá lo último es selección de geometría.
Pero en este caso lo que hace es seleccionarte las islas, son los pedazos, los cortes de UVs. Cortes de UVs, estos no son cortes de geometría, son cortes UVs. Lo que se tiñen en naranja son los cortes. Entonces cuando yo seleccione con esta opción, lo que voy a estar seleccionando son los cortes. Por ejemplo, este es un corte. Selecciono este y esto es un corte que llega hasta esta punta acá. Ese es un corte. Esto es otro corte, esto es otro corte. Acá, por ejemplo, hay un corte adentro. No significa que la geometría esté rota ahí. Puede ser, pero no. Esto es corte de coordenadas de mapeado que yo veo acá. Ok. ¿Cuál es el paso siguiente? Voy a seleccionar todo con esta herramienta que me está seleccionando todos los cortes. Selecciono todo y le doy U. Un fold de U. Y automáticamente ya me corrige. ¿Viste? Este ya tiene la forma de la pata. Ahora lo que voy a hacer es, ahí todo seleccionado, le doy P. Y vas a ver que la pata ahora ya tiene una forma, la grilla, el checker, así se le llama eso, o tablero de ajedrez. El tablerito de ajedrez se ve ya con los cuadrados perfectos. Ahora yo puedo reorientar. Por ejemplo, esto está bien orientado, esto está bien orientado, este también. Lo que falta reorientar bien son esto, porque una textura de madera no se mueve de esta manera inclinada. O sea, visualmente, ¿verdad? Pero obviamente yo puedo rotar después la textura, pero mis coordenadas de mapeado yo siempre voy a querer que estén bien. Entonces, esto no está bien así, ni siquiera constructivamente. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar este borde usando la opción de borde. Selecciono este borde y le digo acá en esta parte de las herramientas, en la parte derecha superior, voy a encontrar la opción de alinear. Entonces, le doy clic. Alinear vertical o alinear horizontal. Yo quiero alinear horizontal, entonces presiono acá. Y automáticamente se endereza la pieza o el corte. Este sería una isla, se le llama isla. Entonces voy a seleccionar la misma cosa acá y le digo vertical, perdón, horizontal. Y esto lo que voy a hacer es rotar. Viste que está invertido, necesito que esté bien, igual que este. Entonces acá abajo vas a tener la opción de rotar que está en azul. Entonces le doy clic y clic. Ahí ya está. La misma cosa, selecciono esto, voy a también rotar, selecciono, alineo, esto está bien, selecciono, alineo, ahí está bien. Y voy a rotar el último, que sería este, le digo rotar. Ahora quedaron más o menos superpuestos. Entonces lo que voy a hacer es volver a seleccionar. Bueno, antes de seleccionar todo y volver a empaquetar, que es para que entre en esta zona, voy a irme acá donde dice orient, algo de inicial, orientación inicial o algo por el estilo. Le vas a dar off, o sea, vas a apagar. ¿Por qué? Porque si yo le doy a empacar ahora, lo primero que va a hacer es rotar todito lo que yo ya roté a mano. Entonces si yo le doy P, ¿viste? Volvió a hacer lo que quiere el software. No sé por qué hace eso, pero suele hacer. Le doy clic control Z para rehacer y me voy a decirle off. Al darle off va a empaquetar, pero no va a rotar. Ahí está. Entonces ahora le voy a dar control S y me va a guardar un OBJ y con una palabrita al lado que se llama out, salida. Entonces tengo el OBJ que yo procesé y el OBJ el OBJ que yo saqué de Rhino y el OBJ que yo procesé ahora con este plugin, con esta aplicación. Entonces voy a usar esto en Blender. Me voy a las opciones de Blender. Voy a borrar esto que ya tengo. Voy a borrar. Voy a marcar, viste que la cajita acá, tipo es una caja de cartón. Selecciono eso, así le dejo seleccionado hay una marca, un halo blanco alrededor. Y le voy a irme a File, Import, OBJ y voy a traerme el Output. A ver, no sé por qué no me actualizó esto. O no, esa. A ver, voy a copiar el link, este link. Y voy a pegar el link ahí, la ruta. Entonces le doy Enter y acá está, el out.
Entonces le doy, voy a revisar acá, ahí está perfecto, le doy o importar. Entonces esto ya nosotros habíamos escalado hace rato. Entonces lo que me voy a ir a presionar, o sea, voy a presionar la tecla N para desplegar esta zona en View, acá en View, voy a irme a ver, algo pasó. Debería darme la opción de escalar. Qué raro. A ver, the location, rotate. Qué raro. O está en edición. Pero este... Ah, este no es. Este es el archivo que vos habías exportado, por eso está mal ahí. ¿Viste? Cuando se exporta mal, se coloca ahí. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es presionar la letra o usar el pivot y mover esto en su lugar. Y esto es medio tedioso. Eso es muy tedioso. Entonces para evitar este dolor de cabeza, igual me alegra que haya pasado, así podemos ver, y es un dolor... ¿Ah? Sí. Entonces mover y colocar ahí. El problema es que este puntero es el centro sobre el cual se va a escalar. Entonces si yo le doy CS, voy a escalar ahí. Es un problema. Esto solamente tiene Blender, que es un rompepelotas con esta opción. En 3D Max tiene otra opción, para mí es mucho más eficiente colocar este puntito y después tener el controlador acá, es un caos. En fin, pero no importa, vamos a darle o sea, en modo objeto, transformar, o sea, seleccionar origen y vamos a darle a geometría, o sea, el origen de geometría, perdón, al revés, era el otro, acá, que se mueva, que ese centro se mueva en cada punto de la geometría, eso sería una manera. Lo otro es que el origen sea el cursor 3D que está en el origen mismo ahora. Viste que es medio complicado esto. Ahí está. Ahí ya se coloca en el centro. En el centro de la geometría. Yo puedo mover esto un poquito más ahí. Puedo irme a la vista lateral con la tecla 3. Ahí, por ejemplo. Y me voy otra vez a hacer lo mismo. Acá que el puntero se mueva en el centro. Ahí ya tengo más o menos. Si me voy a la vista frontal, el tema es un lío. ¿Ya? Al pedo, así no creamos un lío si es que no colocamos el objeto en el centro. Entonces, igual, esto es para aprender. Esto no es que yo te diga ahora, ya sabía eso cuando empecé. No, es por error. Prueba y error. A full. Ok. Ahora lo que hay que hacer es cambiar esto, o sea, escalar. Porque si ponemos otra vez nuestra referencia de escala en add, añadir, otra opción, otra manera de hacer es con Shift A. Presionas Shift A y te va a aparecer esa opción de añadir. Seleccionas cubo y vas a ponerle 1.70. Y ahí está nuestro cubo de 1.70. Chiquitito. Me voy a la vista frontal presionando la tecla 1 y voy a levantar un poquito esto. Voy a llevar un poquito hacia el centro. Ahí está. ¿Cuál es la manera elegante de escalar esto de una sola vez? Porque hace rato te dije que te iba a enseñar. La manera elegante, bueno, acá por ejemplo el cubo se metió dentro de esta colección, no quiero que se quede ahí, quiero que esté aparte. Ahí está. La manera elegante es colocar un controlador y con ese controlador escalar. ¿Cómo hago eso? Presiono Shift A, busco un entity, que sería una entidad, un objeto que no se va a renderizar, pero te ayuda a vincular objetos, a transformar, a animar muchas cosas. Y vamos a crear una opción, dice plane, o puede ser un arrow. Vamos a usar un arrow, una flecha. Le doy clic y automáticamente me crea acá una flecha. Entonces le puedo decir, la escala está bien.
vamos a dejarlo ahí y lo que vamos a hacer es seleccionar toda la geometría y vamos, viste que este color es naranja y este es amarillo. Naranja y amarillo. ¿Qué significa eso? Lo amarillo significa que es el padre y los naranjas, que son la mayoría, son los hijos. O sea, si yo le doy que me escale, o sea, le doy la herramienta que se llama parent, si le doy esa herramienta me va a vincular todo a este objeto. Yo quiero que se vincule todo a la flecha que cree, al controlador que cree. Entonces lo que voy a hacer es, con Shift seleccionado le doy clic a la flecha, entonces este se convierte en amarillo y el resto en naranja. ¿Se entiende la diferencia? Es como en Illustrator. No sé si llegaste a ver, te voy a mostrar igual en Illustrator, es mucho más sencillo. En Illustrator, si vos querés alinear algo, tenés que seleccionar los dos objetos y después tenés que decidir a qué hacer referencia. A ver. Esperar, ahí está. Entonces, yo tengo un cuadrado. Tengo este cuadrado y tengo un círculo. Que es de color... Ahí está bien. Entonces, yo tengo el círculo acá, pero yo quiero mover el cuadrado respecto al círculo. Si yo selecciono los dos y le digo acá en las opciones de mover, lo que va a hacer es moverme los dos. ¿Por qué? Porque el programa no sabe a qué hacerle caso. En Corel es diferente. En Corel vos seleccionás el primero y después seleccionás el segundo. Y el software automáticamente ya sabe que el primero es el que se va a quedar quieto. En Illustrator no. En Illustrator si yo le digo quiero alinear al centro o quiero alinear hacia arriba, entonces le doy clic y los dos se mueven respecto a la hoja. Pero yo quiero que el objeto que no se mueva sea el círculo. Selecciono otra vez el círculo y vas a ver que se tiñe de un color un poquito más oscuro alrededor. Eso significa que ese va a ser mi objeto de referencia y el objeto que se va a mover es el cuadrado. Entonces yo le doy clic acá y se mueve. Si yo le doy clic acá y se mueve. Y si yo le doy clic que se alinea al centro, se alinea al centro. Eso es objeto de referencia. Significa que este es el padre y este es el hijo. El padre es el que le ordena al hijo qué hacer. Si yo cambio, selecciono los dos y le doy clic otra vez al cuadrado, el que se va a mover es el círculo ahora. Ahí está. Eso se llama parent o jerarquía se le llama. ¿Quién es el que manda? El que manda es el que yo designo. Entonces le doy otro clic. En Blender es diferente, le da, o sea, es levemente diferente porque presionas Shift y le das clic. Automáticamente todo se vuelve naranja menos el padre. Entonces ahora le vas a dar Control P. Aquí estaba todavía en Control P. Al darle Control P, acá está diciendo Set Parent to. O sea, quiero parentar o vincular los objetos. Entonces le vas a decir lo primero, o sea, todo el objeto. Acá te dice todas las transformaciones, pues dice objeto inverso, eso no queremos. No, o sea, solamente objeto. Le doy clic y automáticamente cuando yo selecciono este controlador se mueve todo. ¿Por qué? Porque estoy vinculando. ¿Se entiende? La primera vez va a ser complejo, pero después ya va a ser más sencillo. Entonces, ahora yo si quiero mover, por ejemplo, solamente necesito seleccionar este objeto. No necesito seleccionar esto. Pero como el padre, o sea, el hijo es independiente al padre. Yo puedo mover el hijo aparte, pero cuando yo elijo el padre para mover, el hijo le acompaña sí o sí. Porque es el que manda. Pero el hijo es independiente. Puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Es muy interesante, es como para sentarse a pensar, ¿verdad?
Ok, entonces lo que yo voy a hacer ahora es escalar este objeto, no el resto, este nomás. Entonces me voy a ir a ítem y ahí donde dice scale, voy a cambiar, voy a seleccionar todo, selecciono mi controlador, selecciono acá todo y le digo 0,1 y automáticamente todo se escala. ¿Por qué los hijos, o el hijo o los hijos obedecen al padre? Ahora ya aprendiste lo que es parent constraint. Es la manera por ejemplo, en After Effects, en los programas de animación se usa muchísimo porque normalmente quiero mover todo de uno, entonces hago un vínculo con los otros y automáticamente con un solo controlador hago que se mueva toda la pieza. Es muy, muy útil. Entonces yo me voy acá, este sería solamente mi escala, tiene 1,70 y esta es mi referencia. Entonces lo que voy a hacer es, ahora voy a seleccionar este y le voy a aplicar el material de madera que ya hice. Material de madera, me voy arriba en las opciones. Acá puedo revisar las opciones. Acá yo puedo irme y le digo textura. Y acá ya veo que mi textura, acá en el teclado de punto, el punto que se utiliza en el teclado numérico es donde hace zoom. O sea, si vos te perdiste en el objeto, o sea, se te perdió el objeto 3D, cuando presionas el punto del teclado numérico, te da el zoom completo. Entonces, yo voy a seleccionar este y acá voy a cambiar del material. Ahí, selecciono acá, material, y selecciono acá, madera. Ahora yo puedo ver la escala de mi textura y mi textura se aplica de manera correcta. No hay deformación, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mis coordenadas de mapeado están correctas. Siempre es importante tener en cuenta eso. Las coordenadas de mapeado son importantes para que la textura se vea bien. Si no está bien, acá por ejemplo se ve, voy a tener un problema de que la textura se va a deformar. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo yo escalo? ¿Cómo yo veo acá que mis texturas funcionen? Acá veo dos maneras. Esto es trabajar de una manera... Bueno, yo no trabajo así, pero te voy a mostrar ahora para que por lo menos entiendas. Si yo empiezo a escalar acá el espacio de textura que ocupa la geometría, si yo empiezo a escalar, por ejemplo, escalo, vas a ver que la textura se empieza a achicar. Esa es una manera de trabajar. Es una manera. Entonces, mi espacio de textura es este, donde está la madera. Que sería ahí. Mi espacio de textura es este. Pero yo puedo superar ese espacio de textura si no lo estoy utilizando. Ahora no estamos utilizando el espacio de textura. Lo único que estamos haciendo es proyectar de manera correcta la textura. Entonces, esto no se trabaja así en forma profesional. Hay otra manera, es mucho más eficiente y exigente, pero también se puede hacer así. Quiero que sepas que se puede hacer así. ¿Cuál es la otra manera de hacer? Que sería el intermedio. Es, me voy a mis materiales, a mi material, donde está la opción de Shader Editor. Voy a hacer un poquito más grande, acá desde el centro arrastro. Voy a darle tap para salir del modo edición o me voy acá a la opción de modo de edición y salgo en modo objeto. Y a esto le voy a dar una escala, a la textura. Voy a escalar la textura. ¿Cómo hago? Esto es un atajo de teclado que es Control T. Te voy a mostrar cómo obtener eso. Control T lo que permite es acceder a editar la escala, pero hay que activar primero, hay que ir a activar en las opciones del programa, en opciones del programa, acá donde dice Edit, Preferencias o Preference, te vas a ir a Add-ons o Add-on y vas a buscar la opción que se llama WRANGLER, Wrangler, Nodo Wrangler. Cuando tengas ahí,
le das clic a activar porque está desactivado por defecto. Entonces activas eso, cerrás y puedes seleccionar tu textura y le das control T para que te pueda crear esta conexión de nodos. En esta conexión de nodos vos controlas las coordenadas y controlas, o sea, ¿qué controlas? Controlas la localización, o sea, la ubicación, la posición, controlas la rotación o controlas la escala. ¿De qué? De las Vs. El tipo tiene que ser texture. Acá, es lo único que te vas a cambiar, texture. Entonces, estás controlando con esta textura de coordenadas las Vs de este objeto. Estás controlando la localización, la rotación y la escala de la textura. Entonces cambias a textura acá. Entonces si yo empiezo a mover acá, a ver, ¿por qué no me muestra? Ahí recién se mueve, se ve porque esto es en shader, entonces tenéis que cambiar la visualización, no tenerlo en textura sino en shader. ¿Por qué? Porque esto es una previsualización nomás. En tiempo real se ve acá en la opción del shader, en la previsualización del render. Entonces selecciono y empiezo a arrastrar. Por ejemplo, esto es para mover la textura. Lo estoy moviendo en Y, voy a volver a 0. Lo estoy moviendo en X hace rato, ahora en Y. Vuelvo a 0. Y en Z, que es mover hacia arriba y abajo. Como esto es una textura 2D, no tiene Z. No tiene profundidad. Y después roto. Si quiero rotar la textura, que está rotando en X, esto es para rotar en Y. Selecciono, le pongo 0. Y esto es para rotar en Z. 0. Y lo que a nosotros nos interesa es la escala, es decir, cuántas veces se va a repetir la textura. Y acá hay una salvedad interesante, porque si yo le pongo 2, la textura se hace más grande. En algunos casos funciona al revés, y eso es rarísimo. Si yo le pongo 4, la textura es mucho más grande. Pero si yo le pongo 0,5, la textura es la mitad de lo que sería el tamaño real de lo que tengo como textura, 0,5. Si yo quiero hacer más pequeño, 0,25. No hace falta que le ponga así números muy específicos. Yo nomás le estoy poniendo 0,1, 0, qué sé yo, 0,2. Puedes ponerle, no importa eso, 0,35. Así. Entonces ahí estás controlando la escala de la textura. Acá puedes controlar todo lo que te mostré. La ubicación, si no me gusta ese patrón, si quiero mover un poquito más. Por ejemplo, que se quede ahí, qué sé yo. Para hacer esto, la textura tiene que ser repetible, es decir, no se tiene que ver la conexión, la unión. Eso vamos a ver en la siguiente clase, cómo hacer texturas repetibles, que no se vea el patrón de textura, que no se vea la unión en este caso. Ok, entonces nos hace falta trabajar en la última pieza, porque esto ya, entre comillas, ya está. Lo único que vamos a hacer es irnos otra vez al material, acá. Lo único que vamos a hacer dos cosas, pero este sería el segundo. Lo que vamos a hacer es crear un nodo, vamos a las opciones de vector y vamos a crear un bump. ¿Qué es un bump? Una textura en blanco y negro que va a simular pequeño relieve. Un pequeño relieve en la madera, porque ahora por ejemplo es todo liso. Lo que yo necesito es ver un pequeño relieve. Entonces voy a usar la misma textura y voy a conectar acá donde dice altura. Y esto normal, donde dice normal, ves que tiene un color morado, entonces va acá en normal. Se conecta acá y ya está. Y ahí se tiene un desplazamiento muy brusco. Entonces donde dice strange, que es la fuerza, voy a bajarlo a 0,1. Puedo probar 0,2. Esto no es que se va a ver acá. Esto se tiene que ver bien en render. ¿Y cómo veo en render? Me voy a ir a la segunda opción, donde dice
o sea, la última opción donde dice render. El renderer sería, o sea, ya sería el previo del motor de render. Le doy clic y automáticamente ya tengo una... Esto ya es IPR, se le llama, o render interactivo. Ya es ya con el procesador funcionando a tope. O sea, ¿por qué? Porque ya está procesando la información. Ya está renderizando directamente. Entonces lo que voy a hacer ahora, ¿por qué se ve así en gris? ¿Por qué? Porque yo no le puse todavía ni una sola luz. No puse ni un foco, ni una iluminación. Esto me está proyectando un mapa o un color gris en todas las direcciones. Para no entrar en iluminación y no complicar más las cosas por hoy, porque vamos a entrar eso también en la próxima clase, vamos a irnos nomás acá a las opciones. O sea, quiero que entienda que si yo le doy clic acá, en estas son las opciones. Si yo le doy clic acá, estas son las opciones. Están en el mismo punto, pero cambiando de botón. Todos están en el mismo, todas las opciones están en el mismo lugar. Solamente tenéis que cambiar el tipo de visualización. O sea, ahora estamos en IPR o render interactivo o interactive render viewport o algo del estilo de eso. IPR sería. Entonces le doy clic acá a las opciones y le voy a decir, no quiero usar las escenas o sea, la iluminación de escena porque no lo tengo. Y no quiero usar la iluminación del mundo porque no lo tengo. Entonces automáticamente el programa me da como opción ver tipos de HDRs. Vamos a ver también cómo crear nuestros propios, o sea, añadir nuestros propios HDRs. Pero acá el programa me da opciones. Esto ya viene dentro de la librería. Me da opciones. Puedo usar este. Puedo usar este, por ejemplo, depende de la intención. O puedo usar este que es más natural y más neutro, vamos a llamarlo. O sea, depende, ¿verdad? Depende si tengo vidrio, metal muy reflectivo, voy a ver ese HDR. Vamos a suponer que este es un metal. ¿Cómo hago un metal? Es facilísimo, acá dice metallic. Arrastro esto, le pongo a 1. Y acá dice especular. Arrastro eso, también le pongo a 1. Significa que va a ser 100% metal y va a ser 100% reflectivo. Ahora le digo, en roughness es pureza. Y esto es al revés. Si yo le pongo a 1 es baja pureza. Si yo le pongo a 0 es alta pureza. Entonces si yo empiezo a bajar voy a ver más pureza. O sea, más pulido. Cuando empiezo a bajar más, veo más pulido, más pulido, más pulido, más pulido, hasta encontrar un metal completamente pulido. Entonces, para eso sirve Roughness. Hay otra opción, pero eso vamos a ver en... Bueno, no hace falta ni siquiera ver, porque por lo mismo. Que funciona al revés, se llama Glossis y funciona al revés. El 1 es totalmente pulido y el 0 es no pulido. Entonces yo empiezo a bajar esto, es completamente pulido, más nítido, va a ser un espejo. Yo no necesito eso, lo único que necesito es que sea un... O sea, realmente te mostré nomás, esto no hace falta. Pero el HDR voy a verlo de fondo, sí o sí. Entonces voy a desactivarlo arrastrando el metallic. Y bueno, el roughness voy a subirlo ahí. Y este era un color medio verdoso así, creo que era así. Era más grisáceo, sí. Entonces puedo bajar más y esto puedo mover más. O sea, puedo levantar más. Ahí. Y también lo que puedo hacer es dar clic acá y buscar el color que yo necesito. Tengo que cargar nomás la imagen. Pero eso es un lío. Puedo copiar, sí. Lo que puedo hacer es abrirme otra ventana. Acá. Yo puedo abrir todas las ventanas que quiera. Entonces me voy a ir a Image Editor. Y acá voy a cargar mi textura. Voy acá a buscar. Lo que puedo hacer es copiarme el link donde está mi textura o donde está mi referencia. Copy. Pegar. Enter. Le doy doble clic y acá ya tengo mi textura. Entonces yo puedo darle clic acá y con el puntero, con el gotero, selecciono el color. Acá con el gotero, por ejemplo, busco el color que necesito y ya está. Entonces esto yo puedo cerrar ahí. Y acá donde el puntero cuando se convierte en doble flecha, le doy clic derecho, unir área. Unir hacia acá. Ahí está. Entonces ya desaparece.
A ver. Bueno, estas marcas no vamos a colocar. Tu modelo salió un poquito más chato, que el otro es más ancho. Es porque estaba usando mal las medidas. Por eso. No, la medida acá es mucho más ancho. ¿Viste? Muchísimo más ancho. Mucho. Sí, bajo y ancho, sí. Ok, voy a ver ahora el piso. Sería acá con borré. Ah, no, no importa. Voy a crearme un piso con Shift A, Plane. Ahí está. Hay un piso. Lo puedo dejar en blanco o le puedo colocar un piso. Hay una página que se llama Texture. Creo que te había mostrado eso, ¿verdad? Texture, puede ser Texture Haven, también puedes entrar ahí. Acá hay muchísimos materiales que puedes usar, gratis. Por ejemplo, dice floor, pisos. Y acá elegimos el piso que nos interesa. Son de muy buena calidad, o sea, tampoco le pidas demasiado y tampoco vas a hacer algo muy exigente tampoco. O sea, nunca vas a hacer algo para una película que sea hiper mega complejo. Acá te dice 4K, si quieres una textura de 4K y 75 megas. Podemos usar de 2K para reducir 20 megas, o sea, porque ocupa mucho espacio. Entonces lo que voy a hacer es descargar ahí, Blend. Te voy a pasar eso. Ahí se va a ver eso en el video. Fantástico. No pienso recortar. En fin, no importa. Acá voy a descomprimir. Voy a borrar la carpeta comprimida. Yo normalmente descomprimo y dejo de la carpeta comprimida. Y voy a usar esto. Tengo el diffuse, que es el color. El displacement, que es el desplazamiento. El glossis, que es el color. O sea, esto es normal. ¿Qué onda? Ah, ni normal, dice. Y este sería el roughness, que es lo que se conecta también en el otro material. Entonces, nosotros vamos a hacerlo sencillo. Selecciono el piso, le digo nuevo material y le voy a poner un nombre. Todo con nombre. Sí o sí le tenés que poner nombre. Porque si no, uno se acostumbra y nunca le pone nombre a sus materiales y después se pierde, es un caos. Entonces, me voy acá, voy a seleccionar el diffuse y arrastro. Voy a seleccionar el normal y arrastro y voy a seleccionar el roughness y arrastro. La capa de desplazamiento no vamos a tocar porque es mucho más pesado y bueno, no requerís tanta complejidad. Entonces voy a arrastrar esto al color y automáticamente se va a ver. Voy a arrastrar esto al roughness en la pestaña de roughness. Le doy clic y voy a tener el reflejo. Sin eso yo no tengo reflejo. Entonces para los reflejos, viste acá no se ve nada, quiero que veas acá. Y cuando yo conecto vas a ver ahí detalles. ¿Viste? Entonces la misma cosa. Y el nodo de normales no se conecta directamente. Esto no se conecta directamente. Se necesita un nodo especial que está en vector. Se llama normal map. Selecciono. Y a este nodo primero le conecto al color. Acá al color y esto al normal. Y ahí ya voy a tener relieve. Sin esto no tengo relieve. Si yo desconecto, viste, no tengo relieve. Es una simulación piso normal. Yo necesito relieve normal. Ahí está. Ahora voy a seleccionar los tres y voy a presionar control L. Con el add-on que activamos me permite crear esto. Pero acá, por ejemplo, estoy teniendo tres opciones. Esto no me gusta. Tengo uno nomás necesito. Entonces lo que voy a hacer es borrar lo que no voy a usar. Voy a borrar estos. Y voy a conectar uno nomás a cada uno. Entonces controlo en un solo lugar. Entonces, acá. Sí, delete. Ok, sí.
Entonces acá en modo textura le digo quiero que sea 0,1. Voy a probar, es demasiado pequeño. 0, a ver, 0,5. Puede ser más pequeño, 0,4. Ahí está. Ahora esto ya es otra cosa. Entonces dejo que el motor lo limpie. Sí. La próxima vez vamos a ver un poquito de animación y algunos detalles más. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero colocarle una textura. Viste que la madera, estos serían maderas de doble enchapado. Me imagino, ahora sí, una madera de doble chapado. Yo puedo colocarle un material a esa parte. ¿Cómo lo podría hacer? Vamos a probar más acá a esta pata. Vamos a desactivar el motor de render y lo que haría es crearme un material para ese apartado. Puedo irme a las opciones de editor V, darle edit y voy a seleccionar las partes que corresponden a la parte de adentro, que sería, creo que que sería el borde. Ahí hay un borde. Sí, los cantos. Ahí lo que tienen sería este y este. Creo que sería todo eso. Sí, viste, se ve naranja un poquito más oscuro. Voy a salir del modo textura. Ahí está. ¿Viste? Se seleccionó todo eso. Entonces lo que voy a hacer es crearme otro material. Me voy acá a ver. Voy a crear acá donde dice más. Le doy clic y automáticamente me crea otro. Eso puede ser un material, una capa de material, otra capa de material. Entonces le voy a decir acá clic y este le voy a decir eh, multi laminado. Yo todos los materiales le pongo nombre, así que acostúmbrate a ponerle nombres. Y le voy a decir asignar. Y automáticamente me tendría que haber asignado acá. Me voy a las opciones de visualización de render y tiene que verse en blanco. Saco, acá le digo modo objeto. Viste, ahí ya tengo aislado. Ok, entonces voy a ir a las opciones de edición de shader. Edición de shader, selecciono esto y voy a seleccionar, voy a decirle, a ver, debería darme la opción de ver en nodos. Bueno, esto sería, acá está. Lo que voy a hacer ahora es buscarme, yo preparé una textura para eso que uso normalmente cuando me piden, cuando tengo que trabajar con proyectos así de madera. Este bloque de madera. Esta máscara. Sería blanco y negro, es una tira nomás, blanco y negro. Lo que voy a hacer es arrastrar acá, colocar ahí. Y voy a poner el color en el diffuse. Y lo que voy a hacer es control T y voy a escalar. Entonces voy a escalar en el eje. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto hay que buscar. El borde. Sí. Como no tengo referencia de cómo se ve, lo que puedo es irme al editor de, de mapas. Le doy tab y ahí este sería mi textura. Primero luego está mal orientado. Entonces me voy a ir al editor de shader y le voy a rotar en X 90 grados. Y esto voy a poner todo en 1 por ahora.
Ok, ahora voy a empezar a bajar esto a 0,1. No veo así sin el render previo. Me voy otra vez al editor de UVs. Bueno, esto lo que puedo hacer es rotar a mano, yo mismo. Entonces voy a sacar la textura y voy a rotar a mano. Que es, presiono la letra R y roto y le digo 90 grados. Y ahora lo que voy a hacer es escalar. Me voy a ir al shader y voy a cambiar nomás. Esto le pongo 1. Oh, 0,1,1. Ponerle 0. A ver. Ahí está, por fin se ve algo. Estaba desorientado. A ver si le pongo 0. ¿Dónde se va? Es que no tengo idea de lo que está haciendo adentro. A ver. Me muestra una cosa y hace otra cosa. Ahora se ve marrón. Qué raro. A ver, me voy a ir a otras coordenadas. Lo que puedo hacer es alinear esto. Vamos a ver si me da la opción de alinear. Alinear todo en Y. Ya. No me diga que eso solamente sirve para... No sirve para nada. Voy a seleccionar esto y con G muevo. Y escalo. Bueno, ahí ya por lo menos se ve. Me estaba desesperando porque... ¿Qué onda? Bueno, ahí... Sí, pero ahí es mucho más sencillo. No sé por qué ahora está... Debería ser mucho más sencillo. Entonces, lo que se puede hacer es seleccionar y alinear. Acá, por ejemplo, si yo presiono T, voy a ver otra vez el pivot para poder mover. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar todas las caras y colocar uno encima de otro. Coloco uno encima del otro, después coloco este. Y este también. Ahí. Y este. Entonces selecciono todo y le doy S. Y empiezo a escalar. S. Te voy a colocar acá y ahí. Entonces ahí ya tendría algo parecido. Como este se repite, no tengo problema con el tileado. Porque es una pieza nomás. Ahora, yo lo que puedo hacer con esta textura es irme al shader. Y como ya tengo seteado esto, lo que puedo hacer es usar un nodo que me permita, por ejemplo, hacer un mix de RGB. Y un mix de RGB me permite conectar un color y otro color y con una máscara, que sería acá, el factor. Ahora está, por ejemplo, 0,5. Esto es como poner blanco y negro o hacer una máscara en Photoshop.
Entonces voy a usar como máscara porque esto está en blanco y negro. ¿Te acordás? Esto es blanco y negro. Ahí está. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es vincular esto al factor, que sea este el que controle el factor de mezcla. Voy a conectar el nodo acá al color y acá en los colores 1 y 2 yo puedo insertar, por ejemplo, una textura de madera o puedo colocar colores. Lo que voy a hacer es colocar colores para no complicarnos. Entonces acá voy a darle a la pipeta y voy a seleccionar este color. Y acá voy a usar esta pipeta y voy a seleccionar este color. Entonces ya tengo ahí el multilámina. Ahí está. Sí, lo único que está pasando acá es que el factor o la mezcla lo está controlando la textura en blanco y negro. Es una máscara. Y cómo se ve lo gestiona esta textura como máscara. Entonces acá le dice mix. Yo puedo dar también multiplicar, pero esto oscurece las imágenes. Así 10 millones de opciones. Pero yo normalmente lo dejo en mix. ¿Por qué? Porque ya estoy controlando la intensidad de los colores que yo quiero colocar acá. También puedo colocar texturas. Para que funcione en los otros, funcione de manera correcta, debería de gestionar bien las coordenadas de mapeado. Pero como tuvimos problemas con las coordenadas, bueno, entonces lo que se puede hacer es seleccionar, por ejemplo, acá, me voy a las opciones de editor de UVs y los bordes son estos. Yo uso los espacios de coordenadas para poder seleccionar los bordes. Que acá por lo menos en Blender te permite hacer eso. En 3D Max no. 3D Max es un modificador. Ahí tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que como ser un modificador tiene herramientas aparte. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es seleccionar igual que hicimos con los otros y centrar y llevar todo en un solo lugar. La desventaja acá es que como se trabaja casi con las mismas herramientas de modelado poligonal, no tiene unas herramientas específicas que te permiten hacer esto. En 3D Max sí, como es un modificador y no trabaja con las herramientas de modelado, sino con las herramientas de edición de coordenadas UVs particulares y específicas solamente creadas para eso, te permite hacer ediciones mucho más interesantes, selecciones mucho más precisas, etcétera. O sea, son ventajas y desventajas. La desventaja que vos no podés seleccionar los bordes, por ejemplo, como yo lo hice acá seleccionando los espacios UVs. Eso no se puede hacer en 3D Max. Son ventajas. Cada cosa tiene su ventaja y desventaja. Entonces, acá yo ya seleccioné esto y lo que voy a hacer es rotar, como hicimos hace rato, R 90 grados. Y voy a escalar. Lo más... No me acuerdo qué tan grande era. Pero me voy a ir acá, teniendo ya seleccionado esto, me voy a materiales, voy a crear otro slot, acá le doy más y voy a buscar, por eso es importante los nombres, multilaminado. Le doy clic y le digo asignar. Ok, ahí ya está. Entonces lo que voy a hacer ahora es escalar hasta encontrar la escala que me parece que va a ser funcional. Vamos a hacer eso después con unas opciones mucho más elegantes, que no sea tan dolor de cabeza hacerlo ahora. Pero te va a permitir trabajar, te va a permitir agregar ese detalle sin tener tanto que hacer. Pero esto le da mucho más impacto visual al modelo. Es, es más creíble, vamos a llamarle así. Son detalles, los detalles siempre van a ayudar. Entonces, si yo me voy acá, por ejemplo, a hacer un acercamiento y renderizo esto y después hago otro acercamiento y renderizo, se va a ver más interesante. Acá, por ejemplo, tenemos el problema de ese tileado que cambia. Esto, esto después vamos a ver cómo solucionar de manera más eficiente.
¿Cómo se puede? Acá. Se puede solucionar acá en, sí, en las coordenadas de mapeado. Se puede ya definir, por ejemplo, acá voy a agarrar todos los bordes con Shift. Estos también son los bordes, sí. Todos estos son bordes. Este también. Y este. Entonces voy a mover. Y a colocar ahí. Lo que voy a hacer ahora es escalar todo esto a una medida. O sea, lo que puedo hacer es también voy a rotar. Sí, voy a rotar y voy a... Acá, por ejemplo, te dice alinear. Viste, en 3D Max tiene estas mismas herramientas y está trabajando solamente en coordenadas. En Blender, en 3D Max, en Blender, por ejemplo, no, porque este está trabajando con modelado y es medio jodido. Entonces, yo voy a decirle acá en Texel que me haga un escalado a 1024, que es el tamaño de la textura, así, más grande. Mucho más grande según el tamaño de nuestra textura que queremos usar. A ver, y este, upa. Voy a seleccionar solamente lo que van y voy a alinear hacia abajo. O puedo alinear hacia arriba. Entonces yo ya tengo seleccionado todo esto. Lo que voy a hacer es guardarlo, presiono control S y automáticamente ya me genera mi modelo de... Lo que voy a hacer es seleccionar, bueno, el piso voy a sacar, ahí le voy a llamar piso. Voy a seleccionar estos y le doy borrar y voy a cargar mi geometría, mi nueva geometría. Importar. El problema es eso, que tenéis que importar y exportar. Y con los problemas. Acá, por ejemplo, para evitar este lío de que te escale y demás cosas, se puede solucionar en la opción de importación, que es OBJ, selecciono y acá donde dice geometría, transformaciones, bueno, debería decirme escala. Acá dice clamp size. Vamos a ponerle 0,01. Importar y a ver si ya importa con la escala que necesitamos. No importa demasiado chiquito. Vamos a volver a probar y vamos a poner 0,1 en vez de 0,01. 0,1. Importar. No. Qué raro. Creo que no era ese. Acá les doy 1. No sé por qué hace esa... No sé por qué no da la opción de... Ah, ahí. Creo que cuando le pones 1 te transforma la escala en que estabas trabajando en el software, sea cual sea. Sí, te transforma en una escala. Bueno, ahí por ejemplo ya está. Si se coloca la referencia de la persona, cubo, por ejemplo, este tiene 1,70. Y ahí está bien, ¿viste? El tamaño de una persona. Perfecto. Entonces yo selecciono esto y le digo quiero asignarle un material. Me voy acá y le digo madera. Ese es uno. Y como nosotros ya habíamos seteado el tamaño del material, ya se queda con esas referencias. Le digo acá Vs, presiono Tab y ese sería los bordes. Entonces lo que voy a hacer es irme al material y le digo otra capa de material y voy a buscar la opción de multilaminado y le doy a asignar. Ok, ahora te puedo mover acá cerca, ahí está.
Desde ahí ya se ve el borde. Lo que voy a irme acá. ¿Qué orientaciones? Uno. A veces pero yo estoy trabajando en puntos. Este es un problema. Tiene que ser textura. Por eso no estaba funcionando en textura. Estaba trabajando con el componente incorrecto. A ver, 1 y le voy a poner acá 0,01. Ahí está. Por fin. En vez de que sea 0, voy a poner 0,25 o 0,2. Enter y automáticamente esto funciona, empalma perfecto con los bordes. No tiene más ese problema. Si yo selecciono esto y como ya está seteado el material, yo lo único que puedo hacer es agregar el material de madera. Me voy a las coordenadas para seleccionar los bordes. A ver, coordenadas, VEditor, presiono Tab y arriba tengo mis bordes. Seleccionado los bordes, le digo quiero otro layer de materiales, me voy a multilaminado y le digo asignar. Y como está seteado con la misma medida, los dos son iguales. Entonces, le digo Tab y acá la misma cosa. Me voy a materiales, le doy madera, madera. Me voy a las coordenadas, presiono Tab. Selecciono los bordes en el espacio de coordenadas. Le digo quiero otro slot. Añadir multilaminado, asignar. Entonces le doy Enter. La misma cosa en la parte de atrás. Y con eso ya terminaríamos. Madera. Madera 1. Le digo Tab para seleccionar los bordes. Selecciono los bordes. Son esos. Acá le digo otro layer de materiales, multilaminado, asignar. Le digo Tab. Y al borde, que es este, voy a colocarle madera verde. No era madera verde, ese era creo que black o algo. Había uno que habíamos editado, creo que no le cambiamos el nombre y ese es el problema. Ese era, creo. Sería madera gris. Ahí está. Lo único que nos falta ahora es colocar una cámara para que no se esté moviendo así. Entonces voy a cerrar esto, unir área de trabajo y voy a crearme una cámara. Con Shift A y me voy a ir a cámara, acá. O sea, ya me crea una cámara. Sería este punto. Voy a colocar la cámara y presiono 0 para ver lo que ve la cámara. ¿Cómo encajo la cámara? Porque si yo quiero mover ahora, no puedo moverla porque la cámara se sale de la cámara cuando se le da orbitar. Entonces, acá, teniendo seleccionada la cámara, te vas a ir a View y acá donde dice creo que era 3D Cursor, no sé. Vamos a seleccionar los dos nomás. Las opciones de Look, donde dice Cámara View y 3D Cursor 3D. Y ahí puedes mover la cámara y ubicar en el lugar donde quieras. Por ejemplo, ahí. Sí, después vamos a ver la parte de animación porque a este le falta cosas para animación. Pero para render ya está. Entonces para hacer... Esto ya sería ya un render. Le das acá en View y puedes guardar o no. A ver... No. Bueno, el render no vamos a ver todavía. ¿Por qué? Porque no vas a poder renderizar. Si vos le das render ahora no se va a ver nada. ¿Por qué? Porque no tiene iluminación. Si yo le doy acá donde dice render en la parte de arriba, render image,
Le doy clic y casi no se va a ver nada. ¿Por qué? Porque no tiene iluminación. Si vos querés agregarle iluminación, algo rápido, te vas acá en las opciones de World Pro- Properties. Eso sería una manera de hacer. La otra manera de hacer es, te vas acá al Shader Editor donde estábamos trabajando. Shader Editor donde están los nodos, donde están estos. Te vas a, en vez de objeto, que sea mundo, cambias y automáticamente ya te despliega acá el espacio de texturas para eh, de lo que te está mostrando en el fondo, o sea, el background. Entonces, acá, como te dije, está con un color gris. Eso es lo que estamos viendo en el fondo. Lo que nosotros necesitamos es un HDR que emita luz. Puedes colocar luces artificiales, luces que tiene el software, que tiene ya predeterminado, o colocar un HDR. O sea, vas a iluminar sobre la capacidad de luz que tiene, la capacidad de información que tiene el HDR. Vamos a ver eso más adelante, pero lo principal ahora es cargar un HDR, o sea, una imagen de alto rango dinámico para que pueda funcionar como un entorno. Entonces vamos, yo voy a usar un interior y va a ser un HDR, voy a usar este. Voy a conectar el color al color del background y vamos a dejarlo en 1 por ahora. Me voy a ir acá a las opciones de render previo y voy a decirle quiero usar la luz de escena y quiero usar la luz del mundo. Entonces ya tengo ahí mi HDR. Lo único que me falta acá es ¿por qué este está viendo raro? Ah, no, perdón. Y conecté mal. Esto es un nodo de textura. Para conectar el HDR nosotros necesitamos un nodo de entorno. Entonces yo no puedo arrastrar un HDR acá. HDR por defecto. Tengo que irme a textura, acá, en la opción de añadir o add textura y donde dice environment texture, no image texture. Tiene que ser un entorno. ¿Por qué un entorno? ¿Por qué este nodo? Porque este nodo es el único que tiene la opción de que te cargue como un entorno envolvente. La textura en sí no tiene esa posibilidad. Entonces, si yo cargo con esa textura envolvente, sin esa textura envolvente, me va a generar una imagen de fondo y no está iluminando. Ese es el problema. Entonces, acá se ve ¿cómo era? Eh, no me acuerdo el color, ¿no? de esto. Entonces, sí, fucsia. En este caso es porque no hay un HDR. ¿Está perdido o no está vinculado a un HDR? Entonces necesitamos buscar el HDR. Yo lo que voy a hacer es copiarme este path, esta ruta, donde están mis HDR. Voy a Open, Archivo, voy a copiar, pegar esa ruta en el buscador de Blender y ya tendría. Entonces vamos a cargar este HDR, que se puede ver ahí. Vamos a verle más grande. Bueno, eso puede hacer más grande, pero este sería el HDR, sería un tinglado de un depósito. Abrir. Va a tardar porque normalmente pesa bastante y esto es lo que no tiene el texture estándar. Si yo me voy a traer el texture estándar del image texture, viste que no tiene esta opción de dice X rectangular. El X rectangular es lo que proyecta tipo una semiesfera en mi entorno. Sin eso no funciona. Tiene que ser esta textura, sí o sí. Este nodo para interpretar esta textura. Bueno, ahí ya tenemos un HDR de entorno. Entonces yo puedo cerrar ya esto. Y le digo render image. Y ahí sí me va a renderizar. Y esperar el tiempo que sea hasta que termine el render. Y que se vea bien la textura, que se vea bien los detalles y cuando uno ya se siente cómodo ¿cómo veo? No cómodo, ¿cómo se dice? Satisfecho, vos podés guardar image. Eh, bueno, eso se podía guardar desde acá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a esperar a que termine el render.
Esperar a que termine. Por ejemplo, acá te dice 4096 sample, o sea, muestras está tirando el motor de render. Eso se puede controlar de otra manera, de otro lugar, en otro lugar que vamos a ver más adelante. Pero son la cantidad de muestras que va a emitir el motor de render para limpiar o para terminar el render. Yo puedo terminar el render presionando Escape o escapar. Y al terminar, o sea, yo le digo cancelar. Al cancelar es porque ya veo que mi imagen ya se ve más limpio, se entiende lo que pasa, ya estoy satisfecho. Entonces le digo acá view y guardar. O perdón, image. Guardar como. Entonces me voy a mi escritorio y ahí le voy a decir mobiliario. Puedo poner render 01. .png, .jpg, acá depende de lo que vas a hacer con la imagen, ya depende de las intenciones. Después vamos a ver los formatos, para qué sirve, porque PNG es un formato con alfa, JPG es un formato sin canal alfa, pero está optimizado para redes sociales y así sucesivamente. Después vamos a ver la parte de resolución de la imagen, porque acá por ejemplo yo no te mostré cuánto tiene esto, si es 1000 por 1000, si es 1024 por 1920 o etcétera. Pero este es mi render. Ahora mismo está en 1920 por 1920 por 1080. Este sería el render. Y esto yo puedo abrirlo en Photoshop y retocar colores, que es recomendable que hagas siempre. Que tu render no sea algo que salió del motor de render y tirado por ahí. Tiene que por lo menos tener un retoque de color, una curva de color. ¿Cómo sería eso? Así rápido. Voy a arrastrar esto en Photoshop y le aplico una curva de color. O le subo la tonalidad. Puedo cambiarle la tonalidad de color. Puedo aplicarle una curva de contraste. Así. Obviamente que al final se puede sacar esa imagen de fondo, en el render, que no se quede así. Entonces, con una curva de color, curva de contraste y un poquito de saturación, le doy guardar, cierro esto y ya estaría. Estamos.